por ahora va a ser un dúo, solo por hoy. Vamos a hacer esto con un poquito de ánimo. Vamos a decir: te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Porque en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Póngase de pie. Ya conmigo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues, gracias muchachos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Bienvenidos sean todos, bienvenidos sean todos. Qué gusto tenerles en la casa del Señor. Amados hermanos, estamos hechos para adorar al Señor. ¿Cuántos creemos eso? Ese es nuestro objetivo principal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El tema de ahora, amados hermanos, el tema de ahora es yo creo. Diga conmigo, yo creo. Dígalo, yo creo. Confiéselo de nuevo, vamos a ver si es cierto. Yo creo, digo. Yo creo en el Señor. Amén, amén. Amados, esa es la fórmula, ese es el punto perfecto. Ese es el punto esencial. Pero ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Yo creo. Vamos a ver si creo. Vamos a ver si realmente he llegado a ese punto
y de poder decir yo creo verdaderamente. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a buscar en nuestras Biblias uno de los textos más conocidos de toda la Biblia, que es Juan capítulo 3, versículo 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Amados hermanos, yo creo, nosotros somos salvos y eso lo entendemos muy bien y lo hemos enseñado y seguimos creyendo eso, que somos salvos por fe. Somos salvos por fe. Efesios 2, 8 y 9 dicen, no, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Es imposible que el hombre pueda pensar que haciendo algo va a alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de un Dios santo, y somos un pueblo, le guste o no, pecador. Mire, amado hermano, aunque usted me diga, no, pastor, pero que yo no soy tan pecador. Santiago dice que si nosotros incumplimos un punto de la ley, somos culpables de todos. Entonces no tenemos salida. Y si pensamos en lo que dijo el rey David, en pecado me concibió mi madre, quiere decir que ya venimos con un error de fábrica que la humanidad tiene desde el huerto en Edén. Entonces, amados, a través de la fe, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Eso lo entendemos y eso lo hemos predicado todo el tiempo. Pero ahora vamos a ver, ¿qué es eso? Creer. ¿Qué es creer? Vamos a la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí, mi querido hermano? Vamos a buscar Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 en adelante. ¿Lo tienen todos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que dice ahí, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, repita eso, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Repite esas palabras. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, que dice ahí, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos por tu infinita misericordia. Gracias Padre porque podemos confiar en que tu palabra es verdad. Descansamos en ti, Señor. Permítenos, Padre, aprender cada vez más de ti. Ponemos todo nuestro entendimiento, Señor. Toda mente y corazón lo ponemos ahora en atención a tu palabra. Espíritu Santo, haz la obra en este lugar. Háblanos al corazón. En la necesidad de cada uno, allí háblanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En tu nombre quedamos congregados y todos decimos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. Yo creo, dijimos, yo creo, amados. Mire, ¿cuánta gente dice creer? ¿Sí? ¿Cuánta gente dice creer? Santiago dice, tú dices que crees en Dios y haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. ¿Sabía usted que los demonios, hay muchos demonios que creen más que muchas personas que dicen creer? ¿Por qué? Porque, amados, los demonios que dice que hacen cuando escuchan su nombre, tiemblan. Y muchos creyentes no tiemblan. Dicen creer, pero no piensan en Él, no hay respeto en el nombre de Dios, tiene vidas que no corresponden a su confesión. Amados, de nada sirve hablar si eso no se transforma en una vida nueva. El Señor, nuestro Dios dijo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón, ¿qué dijo? Está lejos de mí. Entonces, ¿qué es verdaderamente creer, amados? Y es un detalle tan importante. Porque, amados, la palabra de Dios requiere una respuesta. Requiere una respuesta.
La exposición del Evangelio requiere que usted diga sí o usted diga no. No, pastor, no. No hay respuestas a medias. Si usted medio cree, usted no cree. Es como cuando usted dice una verdad a medias, usted ha mentido. No ha dicho la verdad a medias, usted ha mentido. Entonces en el Señor es lo mismo. En el Señor, amados hermanos, cuando nosotros creemos, oiga bien, no se trata de que su esfuerzo, se trata de que la acción del Espíritu Santo en nosotros nos va a hacer cambiar. No se trata, oiga bien por favor, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Él. Eso es todo. De Él, cuando nosotros verdaderamente creemos en Él, el poder de Dios viene a transformar nuestra vida, a ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Filipenses 4:19. Entonces, si nosotros creemos en verdad, nosotros vamos a esperar en esas escrituras. No se trata de que vamos a tener una vida inerte, o que no nos vamos a mover, o que no vamos a trabajar, o que no vamos a ser personas de empuje, porque sí lo debemos de ser, pero entendemos que Dios es quien abre puertas. Dios es quien abre puertas y óigame, y Dios es quien cierra puertas. La Biblia dice que la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir, y la Biblia dice que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Entonces nuestro problema no es con los hombres, nuestro problema no es con el vecino, ni siquiera con sus hijos, con su esposo, no, su problema es con Dios. Con Dios, porque usted dice creer, pero cuando el detalle de su vida muestra que probablemente no ha creído. Fíjense, amados, todos tenemos creencias. Oiga, todos tenemos creencias. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos llenos de creencias, las cuales son la base de nuestras decisiones, de nuestras acciones, motivan nuestra vida. Nosotros creemos cosas que nos hacen, que nos repugnen ciertas actividades y otras nos gusten. ¿Por qué? Porque en la base nuestra, oiga, están las creencias. Busqué una definición de lo que es una creencia o las creencias en sí. Las creencias son ideas que hemos ido interiorizando en nuestra mente normalmente de forma inconsciente y que, sin darnos cuenta, dirigen nuestros actos y nos impulsan a actuar de una forma o de otra sin que en el fondo sepamos por qué. Amados, son todas aquellas bases de lo que nosotros hemos ido tomando en nuestra vida. Hemos ido aprendiendo y hemos ido tomando como cierto. Y son esas cosas lo que rigen lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos. Rigen nuestras preferencias. Algunos de nosotros, por ejemplo, algunas hermanas les han dicho, no hay hombre bueno. No hay hombre bueno, entonces se levantan y piensan que verdaderamente todos los hombres son malos. Y entonces a toda la gente la vende con desconfianza. Nos han dicho, mira, el mundo es un mundo malo, el mundo es un mundo violento. Aquí si te descuidas te van a robar, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro. Entonces salimos de nuestra casa con temor y vivimos en temor. De repente nuestros padres, quizás sin pensarlo, porque en verdad nuestros padres nos han amado, pero sin pensarlo, nos han dicho, tú eres tonto, tú no eres capaz, tú no vas a hacer nada en la vida, y nos han machacado muchas cosas, y eso se ha venido a guardar en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que cuando nos vemos en los retos, cuando nos vemos enfrentados con situaciones, aquella programación que tenemos por dentro viene y nos dice, no, es que yo nunca he podido, yo siempre me he perdido, nunca he logrado nada, porque nos han amartillado muchas cosas. Y el problema es que la mayoría de nuestras creencias, y oiga esto, la mayoría de nuestras creencias, nosotros las obtenemos cuando estábamos pequeños. Y el problema de eso es que nuestro cerebro, mire, es una creación preciosa de Dios, nuestro cerebro todavía no está completamente formado. Y fíjense que la parte donde nosotros cuestionamos, la parte cognitiva, la parte donde nosotros venimos y analizamos y cuestionamos y tomamos las decisiones y aprendemos a evaluar y a través de eso evaluamos y decimos esto está bien, esto está mal, se desarrolla hasta más o menos los 25 o 30 años, que es la parte prefrontal del cerebro, es con la que nosotros meditamos y tomamos decisiones y en el hombre es bastante tiempo después del desarrollo
mental o cerebral de la mujer. Por eso es que al hombre le cuesta más formalizarse, madurar, ¿verdad? Pero es por eso. Entonces, cuando recibimos esas enseñanzas, nosotros las tomamos como niños, las tomamos como verdades, sin cuestionarlas porque no teníamos la capacidad para cuestionar. Y entonces, amados, estas cosas rigen nuestras decisiones. Lo que aprendimos de chiquito que era malo, cuando venimos grandes le tenemos miedo. Hay personas que crecieron teniéndole miedo a los fantasmas, teniéndole miedo a los sustos y no, Dios mío, brincan, amados. A esta persona usted jamás les va a hacer caminar por un cementerio en la noche. Olvídese. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a todo y reacciona. Y el problema es que su cuerpo reacciona. Y estaba escuchando, yo estaba leyendo un poquito sobre esto, que el cerebro, oiga bien, no entiende, no logra comprender cuándo es verdad y cuándo no es verdad. Por eso es que cuando usted está nervioso porque algunos tienen pánico escénico y van a pasar, usted se siente hasta enfermo. Yo recuerdo que una vez, en mi país, pues yo soy abogado, ¿verdad? Y sigo siendo abogado, pero comencé mi trabajo, al cual yo me dediqué 16 años, era en cuestión de impuestos, entonces tenía que ver mucha contabilidad. Y entonces eso nunca me había gustado, jamás me había gustado. Y nos pusieron a estudiar, entramos a trabajar en el Ministerio de Hacienda y nos pusieron a estudiar contabilidad, análisis de estados financieros. Y Dios mío, y mire, yo veía, y esto no lo entiendo, me costaba. Cuando llegó un momento que me tocaba exponer, oiga, yo estaba al final y yo quería que se acabara la hora para que nos despacharan porque no quería pasar. Cuando dijeron Mario Abelardo Chávez, mire, me dio un retorcijón en el estómago y me dio un dolor de estómago. Ay, y mire, y yo decía, ay, no de mentiras, sino que realmente me dolió. ¿Por qué? Porque el cuerpo se defendía para no pasar. Así somos. Somos más emocionales que intelectuales, eso somos. Entonces, todo eso lo rigen nuestras creencias, amados hermanos, y rigen lo que nosotros somos. Entonces, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Él estaba dándome a mí todo el poder, y ponga atención a esto, todo el poder para salir adelante de eso. Yo creí eso. Yo abracé eso. Y a través de esa palabra puesta en mi corazón, repetida una y otra vez, amados, yo pude abandonar décadas de alcoholismo y pude librarme de eso. El segundo temor que le digo que yo tenía, le tenía miedo a los muertos. Entonces yo tenía que entender, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Después de que alguien se muere, será cierto de que alguien muere y va a venir a traerme y a jalarme de los pies, ¿verdad? Va a venir la tía fulana que se murió y le digo, voy a venir por ti a traerte, porque hay algunos familiares ingratos que hay que decir, no te quieres ir conmigo, fulana, ¿verdad? Entonces la fulana se queda, pero temblando. ¿Será cierto eso? ¿Será que así funciona esto? Entonces yo busqué en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, llegué a Mateo capítulo 23, ayúdenme por favor con los textos de la Biblia, en Mateo capítulo 23, versículos del 31 en adelante. Miren lo que dice allí, por favor. Mateo capítulo 23, versículos del 31 en adelante. Y este texto y el siguiente me ayudaron a mí, oiga bien, me ayudaron a mí a resolver este problema. Dice así, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Mira lo que dice ahí. Dios no es Dios de muertos. ¿Qué dice ahí? Sino de vivos. Ese es el versículo 32. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo? Abraham es padre de Isaac. Isaac es padre de Jacob. Pero cuando esto se mencionó, los tres ya habían muerto. Y entonces dice que Él sigue siendo, oiga esto, y póngame atención a esto, porque esto es básico. Dios sigue siendo el Dios de Abraham, aunque éste ya no estuviera entre los vivos. Dios sigue siendo el Dios de Isaac, aunque Isaac no esté entre los vivos. Y Dios sigue siendo el Dios de Jacob,
aunque Él no esté entre los vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún lugar, en alguna esfera diferente a la nuestra, estos siguen viviendo. ¿Y cómo así, pastor? Cuando nosotros morimos en el Señor, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Usted, si usted es creyente, usted va al cielo. ¿Sí? Si usted no es creyente, amados hermanos, como leímos ahora, usted ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que si usted muere incrédulo, usted al morir va al infierno. Entonces, sea que la persona que murió esté en el cielo o esté en el infierno, ambos están enfrente de Dios. Y Dios los ve a todos como vivos. No es que vengan para acá. Dios los ve a todos como vivos. Y, amados hermanos, Dios sigue diciendo, yo no soy Dios de personas que ya no existen. Existen en el infierno, existen en el cielo o existen en la tierra. Entonces, Él los ve, está en control absoluto de todo eso. Entonces, si un muerto viene, que Dios lo mandó a que viniera, pero no es así. Porque dice, mire por favor, dice en el Evangelio según San Juan, le estoy explicando cómo la palabra de Dios se vuelve en nosotros verdad, y si usted se vuelve una creencia, usted, esos problemas que usted tenía, nunca jamás van a ser un problema o van a ser algo que le va a impedir a usted. Mire lo que dice, Juan capítulo 3, versículo 11, dice, Juan 3:11 dice, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, oiga esto, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Amado hermano, nadie puede ir y regresar. Nadie puede ir y traernos un testimonio. Nadie. Es imposible. El que se murió, oiga bien, se murió. Yo respeto las celebraciones del Día de los Difuntos. Y si usted quiere conmemorar la memoria de su ser querido, está perfecto. Pero no salga creyendo que se va a comunicar con ellos, porque la Biblia dice que eso no es posible. Eso no es cierto. En algunos lugares eso es cultural. Pero aquí, amados hermanos, no podemos poner la cultura sobre la palabra de Dios. Y entonces, al entender esto, amados hermanos, yo dije, no, ningún muerto se puede levantar. Ningún muerto me va a asustar. De tal manera que ningún muerto siquiera me puede escuchar. ¿Está conmigo? Nadie. Ay, tío fulanito, que ya te fuiste primero, te pido que por favor intercedas por mí, que le pidas a fulano y que le pidas a mengano. Eso no es cierto, eso es por gusto. Son creencias que han sido trasladadas a nuestra vida, que usted las tiene como verdad. Le digo, yo respeto las creencias culturales, pero el cristiano tiene que sustituir lo cultural, la enseñanza familiar y todo lo que no sea correcto, no sea conforme a la palabra del Señor. Cuando yo entendí esto, amados hermanos, cuando yo entendí esto, mire, yo podía pasar como pastor y pastor misionero, ¿verdad? Hemos tenido que pasar en medio de cementerios de noche. Y yo venía jalando a quien me acompañaba, porque a veces sentía que se abrían las tumbas y los jalaban, ¿verdad? Pero ¿por qué yo pude tener esa certeza? Porque sustituí mi creencia por la palabra de Dios. Y ahora cuando yo escucho un ruido, yo no pienso que es un espíritu, podrá ser un demonio, pero es más fuerte el que está conmigo que el que está fuera de mí. Entonces a un demonio no tengo por qué tenerle miedo, porque Dios está conmigo. Y si Dios es por nosotros, y usted lo cree, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué es lo que puede haber? Un ladrón, su hijo adulto que se salió de noche y está llegando más tarde y no quería que usted se lo supiera, como lo hacía este servidor con su familia. Entonces hubo esa convicción en mi corazón. Y entonces, adicionalmente a esto, y esto amarró todas mis creencias que yo he ido aprendiendo del Señor y que el Espíritu Santo me ha ido ayudando a descubrirlas y a guardarlas en el fondo de mi corazón, está Juan capítulo 6, versículo 44. Yo creo es el tema de ahora. Pero lo que pasa es que el creer
no es solamente, sí, yo sé que existe. No, es un conocimiento que ha inundado mi conciencia, mi mente, mi corazón y que rige mi manera de actuar. Mire lo que dice, por favor, Juan capítulo 6, versículo 44. Oiga esto, por favor. Juan capítulo 6, versículo 44. Dice esta manera, comienza con una palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Ninguno. ¿Y cuántos caben en ninguno? ¿O un sinónimo de ninguno? Nadie, ¿sí? Nadie. Entonces dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nadie puede venir al Señor si el Padre no lo tomó y lo trajo. Mira lo que dice el versículo 65, por favor. Versículo 65. Y esto confirma. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo palabras difíciles para los judíos. Y ellos rechazaban la palabra. Entonces, muchos predicadores no queremos hablar aquella palabra que probablemente va a ofender al oyente. Pero es que, amados, la Biblia ofende. ¿Está conmigo? La Biblia ofende. ¿Qué ofende? Mis creencias. Cuando no son correctas, y por eso les digo, requiere una respuesta. Entonces dice el versículo 65, dice, y dijo, por eso os he dicho que, ¿cuántos? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, si no le fuere dado del Padre. En otras palabras, amado hermano, yo soy creyente, yo nací de nuevo, mi nombre está inscrito en el libro de la vida, no porque a mí me dio la gana venir y creerlo, sino que porque el Padre me llamó y me llevó a Cristo y mi corazón se rindió al Padre. Entonces, no depende de mí, depende del Padre. Y eso da en mi corazón certeza. La Biblia dice que usted y yo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amados, Dios lo vio y lo escogió. No lo escogió desde su omnisciencia. Es decir, no desde que alguien puede decir, no, es que Dios me vio en el tiempo. La omnisciencia es el conocimiento total y anticipado de todas las cosas. Sino que Dios nos vio desde su soberanía, fue la elección. Increíblemente, muchos nos han rechazado. Pero Dios nos trajo, Dios nos tomó. Entonces, amado, eso me permitió a mí ver la vida totalmente diferente. Si usted realmente cree que Dios es el creador, y si usted realmente cree lo que la Biblia dice, que el brazo de Jehová no se ha debilitado para hacer lo que Él quiere hacer, y si usted ha creído lo que la palabra de Dios, y leímos ahora, que Dios me ama, y que me ha amado de tal manera que envió a Jesucristo su Hijo a morir en mi lugar. Si usted verdaderamente cree eso, sabe que usted está en las manos de Dios, no para perdición, no para destrucción, sino que para amarnos, amados, para amarnos y reflejar en nosotros su voluntad. Y por eso es que es tan importante que nosotros hagamos de nuestra vida cristiana, de la palabra de Dios, parte de nuestras creencias, que lo leamos, que lo metamos, que lo repitamos, que estemos pendientes de lo que nosotros vamos creyendo, de lo que nosotros vamos haciendo. Y cuando usted mete como fundamento de su vida la palabra de Dios, sus decisiones van a estar pegadas a la palabra de Dios. Amados hermanos, y cuando usted se vuelve una persona obediente, óigame bien, por favor. La Biblia tiene tantas promesas, resultados de la obediencia. No estoy hablando de la obediencia al pastor, porque yo soy, delante de Dios, yo soy oveja como lo es usted. Yo tengo que rendirle cuentas a Dios, yo tengo que pedir por mi persona, por mi familia, por ustedes, por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque lo único que yo tengo de diferencia, probablemente con la mayoría de ustedes, es que Dios me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hablar de mí. Y lo vas a hacer detrás de un púlpito. Esa es la diferencia. Pero de ahí para allá, amados hermanos, tenemos nosotros que aprender, número uno, conocer al Señor. Número dos, confiar en Dios. Cuando usted conoce a Dios, resultan dos cosas, amados. Dos cosas que son ineludibles. Cuando usted conoce a Dios, usted ama a Dios. Y entre más usted conoce a Dios, usted más ama a Dios. Y entre más usted más ama a Dios y lo va conociendo más, usted aprende a obedecerle a Dios. Porque sabe,
porque sabe que Dios no está buscando nuestra destrucción. Él mismo dice allá en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien, para daros a cada uno lo que ustedes esperan, o sea, más todavía. Entonces, cuando yo pongo ese pensamiento en mí, así como puse, no, los muertos no pueden hacer lo que quieran, los muertos no pueden regresar, los muertos están bajo el control de Dios y no pueden abandonar el lugar en el que se encuentran. El que está en el infierno va a arder en el infierno toda la vida, toda la eternidad, y de ahí va a ser trasladado al lago de fuego y azufre. El que está en el cielo estará en el cielo por toda la eternidad. ¿Usted cree de verdad, si alguien ya se murió su abuelita, usted cree que su abuelita está preocupada por usted en el cielo? Olvídese. Ella ni se acuerda ni se quiere acordar. ¿Por qué? Porque ahí hay tanta paz, hay tanta bendición. Estar delante de la presencia del Señor. Ay, entonces mi abuelita me olvidó. Usted no la olvide y honre la memoria de su abuela, haciendo la voluntad, no de su abuela, la voluntad de Dios. Qué feo soy yo de su abuela. Bueno, pero la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que eso tiene que formar parte. Pastor, no me ha gustado lo que usted ha dicho, porque yo recuerdo mucho la memoria de mi familia. Mi padre murió hace 3 años más o menos. Yo me recuerdo de él todos los días. Óigame bien, todos los días. Y yo fui el hijo más desobediente de mi papá. Pero cómo me hace falta el doctor Chávez. Usted no tiene idea cómo me hace falta. Pero porque me acuerdo de él, y porque digo que yo fui su hijo, tengo que vivir. Mi padre, oiga bien, mi padre, además de abogado, además de mi padre, también era predicador. Entonces tengo que honrar la memoria de mi padre. ¿Cómo? Yendo a llorar una vez al año al cementerio. ¿Cómo? Viviendo en la voluntad de Dios. Así tengo que honrarlo. Él no se da cuenta. Porque él está, ¿qué puedo decir? Agradado hasta lo sumo delante del Señor, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero mientras nosotros tengamos la palabra de Dios como opcional, no vamos a poder entender, no vamos a poder disfrutar de la grandeza que Dios tiene para sus hijos. Colosenses, terminamos en Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos del 2 al 4. Amados hermanos, mire, cómo quisiera de todo corazón, cómo quisiera poder tener las palabras para que usted pudiese hacer de la palabra de Dios parte de sus creencias, la base misma de sus creencias. El Señor Jesucristo dijo, el que escucha mis palabras y las hace, lo compararé a aquel que construyó su casa sobre la roca y cuando vino la tempestad, su casa no cayó. Pero aquel que escucha la palabra, escucha mi palabra y no la hace, lo compararé a aquel que construyó su casa en la arena y vino la tempestad y fue grande la ruina. Lo tenemos ahí, Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 4, dice así, mire por favor, poned la mira, ¿a dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que yo sin morir físicamente, para la ley, para el castigo, yo ya morí. Murió Cristo, morí yo también. Pero vea lo que dice. Cuando Cristo, ¿quién es Cristo según el versículo 4? ¿Está conmigo? Léalo ahí de la pantalla, por favor. Cuando Cristo, ¿qué es Cristo? ¿Qué debería ser Cristo? Cuando nosotros pongamos esta verdad en nuestros corazones como parte de nuestras creencias, nosotros vamos a vivir por Cristo, vamos a pensar por Cristo y el amor de Dios y el poder de Dios va a estar en nosotros. Dice, cuando Cristo, ¿qué dice ahí? Vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amados hermanos, cuando Cristo vuestra vida, cuando Cristo se manifieste en nosotros. Y dice el versículo siguiente, por favor. Haced morir pues lo terrenal. ¿Y cómo logro hacer eso? Cambiando. ¿Qué es lo que dice la gente? No. Por ejemplo, como les digo, yo era alcohólico. Y para mí, beber era lo mejor. El tiempo para beber con mis amigos, para mí era lo máximo. De hecho, yo no era tanto que me gustara beber, me gustaba la convivencia, ¿verdad? La borrachera con los amigos. Por eso es que yo nunca bebí solo, jamás bebí solo, nunca, nunca. En mi casa solo, no, olvídese, eso ni para mí. Con conchitas, no, olvídese, no.
Era, si estaban mis amigos, yo tomaba. Me gustaba eso. Pero cuando entendí la verdad de la palabra, lo oscuro que tenía en mi mente respecto al alcoholismo se disipó. Y creerá usted que hasta ahí me di cuenta que la mayoría de personas no toman. Y que hay más alegría gozándose sobrio que gozándose ebrio. Un ebrio pierde la familia, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace. Se pone en vergüenza para ese día y para el siguiente cuando le cuenten lo que hizo. Y es una adicción que va creciendo cada vez más. Cuando yo me di cuenta que mi vida, oiga bien, que mi vida estaba escondida en Cristo y que junto con Cristo yo estoy escondido en Dios, mi corazón se empezó a llenar de paz. ¿Por qué? Porque la ley del temor empezó a abandonar mi corazón. Porque yo estoy en Cristo. Porque Dios cuida de mí. Porque el Espíritu Santo me ayuda, me enseña, me advierte. Y me equivoco un montón de veces. Pero esto es lo precioso. Mis errores no me descalifican. Porque dice la Escritura que si nosotros pecamos, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A partir de ahí, amados hermanos, nuestra vida debe cambiar. Leímos en el texto inicial, en Juan 3:16, dice que el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, oiga esto, ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no cree no se va a condenar. Está en estado de condenación. Y cuando venimos a Cristo, Cristo nos saca de ese estado. Por eso es que la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa los puestos aparte. Los sacados, en español es una redundancia, los sacados de adentro para afuera. Los que iban a la condenación, a la fila de la condenación, Dios nos pone aparte a los que estamos destinados a salvación. Amados hermanos, yo no sé cómo vive su vida, no sé cuáles son sus temores, no sé qué es lo que usted cree, pero si nosotros decimos creer en Dios, nuestra vida debe testificar que eso creemos. Y cuando nosotros le hemos creído a Dios, no solamente creer en Dios, porque creer en su existencia, ya dijimos que hasta los demonios lo creen, y ellos no solo lo creen, a Él lo han visto, por eso es que tiemblan. Nosotros no lo hemos visto, porque la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Yo puse eso como verdad, entonces cuando aparece alguien, yo vi al Señor, el Señor se me presentó y me dijo, no, yo fui al cielo y regresé y me ha mandado con una advertencia. ¿Qué más advertencia que los que están en la palabra de Dios? Si alguien le dice que fue al cielo, si alguien le dice que fue al infierno, ¿sabe quién es él? Es un mentiroso. Porque va en contra de la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan tajante? Porque la palabra de Dios es tajante. Y yo le he puesto como parte de mi vida, de mis creencias. Y resulto, amados, cuando yo lo pongo como mis creencias, como parte de mis creencias, respondo así. Me equivoco un montón. Pero puedo correr al Padre. Puedo correr a Cristo. Me perdona y me sigue ayudando. Y poco a poco, mis creencias en Dios y mi conocimiento en Dios va abundando. Dice el apóstol Pablo allá en la carta de los Efesios, no lo busque, pero dice él que nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo está reproduciendo a Cristo en nosotros. Es decir, que el cristiano día con día se debe parecer más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo. Y vamos haciendo a un lado a todas aquellas cosas que nos estorban en nuestra vida de crecimiento en el Señor. En el Salmo 118, versículo 24, se los leo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Si usted aprende a confiar en Dios, no importa que el día sea nublado, no importa que el día tenga malas noticias, usted sabrá
que ese día Dios lo ha hecho para usted. Y su deber es gozarse en Él. Los cristianos, los hijos de Dios, no nos gozamos por las circunstancias. Claro, nos alegran muchas cosas. Pero nuestro gozo, oiga esto y con esto termino, viene de la confianza. ¿De dónde viene nuestro gozo? Yo le pregunto a usted, ¿alguno de los que estamos acá tenemos deudas? Que tienen un plazo para pagar. Ay, que el carro, que la casa, que la renta, que bueno, la renta no termina, la tontera no termina. Pero imagínese el carro que usted dice, solo va a pagar 7 años, va a pagar $700 y no sé cuándo, y a eso tiene que sumarle el seguro. Y ay, así que ahí está usted soltando como 800 y pico pesos, $900 para su carrito nuevo, su carrito nuevo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo siente cuando usted paga la última letra? ¿Cómo siente usted? Ay, Dios mío. Ay, ya estoy libre, ¿verdad? Lo chistoso es que está pagando ese y ya está viendo el otro carro para volverse a ahorcar. Igual, bueno, así somos. Pero amados hermanos, cuando nosotros sabemos que nuestras deudas más grandes ya han sido pagadas, que Dios no tiene problemas con nosotros si usted de verdad ha creído en Cristo, que para Dios, oiga esto, 2 Corintios dice, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, Dios ya no se acuerda de sus pecados pasados. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Créale a Él. Y que su vida vaya cambiando de tal manera que lo malo que usted hizo una vez, no venga a traerle cuentas ahora, que usted pueda resolver si ofendió en el Señor, amados hermanos. Dice la Escritura que yo tengo que, en la medida de mis posibilidades, yo tengo que estar en paz con todas las personas. Entonces tengo que buscar a aquel que ofendí. Tengo que tratar de resolver sabiendo que Dios está conmigo. Si no lo quiere resolver, ya no se preocupe, pero usted fue. Usted hizo lo que Dios le mandó. Y ya usted con Dios ya no tiene problemas. La situación es para aquellas personas que dicen que creen, pero su vida no manifiesta que ha creído. Repito, no somos salvos por obras, pero nuestra salvación produce ¿qué? Obras. Entonces hay cambios, pocos, poco a poco. Mire, es como Dios me ha permitido hacer algo. Yo puedo ver en los hermanos y puedo verles cambios mínimos que ni su esposa se da cuenta. Y yo voy viendo cómo vinieron y con la actitud que vinieron, pero poco a poco veo que Dios ha ido cambiando actitudes, cambiando corazones. Y entonces me ha permitido percibir ciertos cambios y tomar esperanza en eso. No, el hermano está cambiando, Dios está trabajando en él, Dios está obrando en él. Y entonces podemos descansar. Y así como Dios obra en todos nosotros, amados hermanos, si usted le permite a Dios y si usted va haciendo de sus creencias, de la palabra de Dios sus creencias, usted va a responder como Dios quiera que responde. Y cuando usted responde como Dios dice que responden, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Dios es fiel, amados. ¿Y sabe qué? Dios no es deudor de nadie. ¿Está conmigo? Dios no es deudor de nadie. Cuando usted le hace un favor a alguien, mucha gente piensa que le debe a usted un favor. Dios no le debe favores a nadie. Si usted atiende la voz de Dios, Dios ya tiene la bendición para bendecirlo a usted. Dios ya tiene la provisión para bendecirle a usted. Y por eso es que si realmente hay alguien que vale la pena obedecer, es a ese Dios Todopoderoso que nos ha llamado a usted y a mí para salvación. ¿Está seguro que usted cree en Dios? Si todavía tiene dudas, esta noche podemos resolver ese asunto. ¿Cómo? Entregándole su corazón al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das. Gracias, Padre Celestial, porque podemos descansar en ti, Señor. En nuestro corazón tenemos guardadas tantas cosas como verdad y que nunca las hemos cuestionado, sino que simplemente las tenemos ahí. Y muchas de ellas son verdades
que van contrarias a tu palabra, a nuestro entender. Son verdades, pero cuando vemos a la palabra, nos damos cuenta que tú no eres así, que tú no vas a hacer eso. Por eso, Dios, hoy te pedimos perdón y hoy te suplicamos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder introducir en nuestra mente y corazón tu palabra, para que seamos edificados en ella. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Ayúdanos, Dios, a guardar como tesoro tu palabra. Antes de cantar con el Ministerio de Alabanza, yo quiero preguntar a todos los que están acá: ¿habrá alguien que nunca haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal? ¿Habrá alguien que no le conoce y que en esta noche quisiera hacerlo? Mi amigo, usted que pueda estar en su casa, le invitamos a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Ahí donde cada uno de ustedes se encuentren, quiero invitarlo a que repita esta oración, así como estamos, en la actitud en la que estamos. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Pongámonos en pie, iglesia. Cantemos con el Ministerio de Alabanza, porque hay mucho que sanar en nuestros corazones. Hay mucho que sanar. Y hoy vamos a cantar con ellos: sana nuestra tierra. Delante de ti, oh buen Dios, estamos. Escucha ahora nuestra oración, Señor. Perdona nuestras faltas y sana nuestra vida. Tú nos conoces perfectamente, oh buen Dios. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti. Digámoslo todos, iglesia. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Digámoslo todos, iglesia. Sana nuestra tierra. Oh sí, Padre Celestial. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios. Gracias, Padre, gracias, Dios.